Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy explicaremos cómo se puede determinar las pérdidas de presión en una instalación de agua potable en función de la cota en la cual estarán cada uno de los artefactos, tomando en cuenta que las cotas se expresan en metros y las caídas de presión se expresan en metros de columna de agua. Acompáñennos en este video. Bien, lo primero que tenemos que definir cuando realizamos los cálculos para el diseño de red de una instalación de agua potable es dirigirnos a través de la ruta crítica. La ruta crítica básicamente es el tramo de instalación que conlleva al artefacto más desfavorable. Siempre la ruta crítica apuntará hacia el artefacto más alejado si las cotas son las mismas, y en el caso de que exista alguna diferencia de cota, el artefacto más desfavorable será aquel que se encuentre más elevado. Cuando se realizan los cálculos de presión, tenemos que tomar en cuenta de que la presión final va a ser igual a la presión inicial de nuestro tramo menos las pérdidas de carga que se producen por roce a lo largo de toda la tubería, según cada tramo, menos las pérdidas de carga por roce en piezas especiales, donde se tienen que identificar cuáles son los puntos en donde se están midiendo cada pieza especial y considerar también cuál es la cantidad de cada una de estas piezas. Y por último, se le debe de restar la cota de instalación en el punto que nosotros estamos calculando. Cada una de las pérdidas de carga que acabamos de mencionar, su unidad de medida es metros de columna de agua, para efectos de la instalación de agua potable. Aunque en estricto rigor, en cálculos matemáticos, la presión se va a medir en Pascal. Cuando nosotros consideramos la cota, tenemos que identificar cuál va a ser el valor que tenemos que descontar, y eso se va a obtener gracias a la ecuación del principio de Bernoulli. Algo a tomar en cuenta es que según la norma 2485 tenemos que considerar cuál va a ser el diámetro de nuestro medidor de agua potable. Dicha norma dice que si el diámetro del medidor es menor o igual a 100 milímetros, entonces se puede emplear el método cinético. Por otra parte, generalmente se enseña a utilizar un método mucho más simplificado que se conoce como el método de longitud equivalente. Eso sí, este método está limitado solamente para proyectos cuyo diámetro del medidor sea igual o menor a 19 milímetros. Normalmente se aprende a diseñar con este método, pero la normativa menciona de que se pueden realizar diversos métodos dependiendo del diámetro del medidor que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Entendiendo cuáles van a ser los cálculos para estimar la presión final de un tramo de instalación, tenemos que mencionar cuál es la forma de simbolizar cada una de las pérdidas de presión que van a estar incluidos dentro de nuestro diseño de agua potable. A la pérdida de carga se le da por defecto la simbología de J, donde en la norma 2485 se va a estimar cuál va a ser la pérdida de presión, o mejor dicho, esta pérdida de carga, según si la instalación se considera para agua potable fría o para agua potable caliente. La fórmula es la misma, pero se cambia la constante que se ilustra en esta sección. Acá podemos darnos cuenta de que la pérdida de carga borrosa en la tubería se menciona J por L, en donde todo este valor es el valor J y L vendría siendo la multiplicación de la longitud. Eso quiere decir que cuando calculamos J, lo único que estamos calculando es la pérdida de presión puntual en un punto específico de la tubería. Y al multiplicarlo por la longitud, lo que estamos calculando es la pérdida de presión por roce a lo largo de todo el tramo de la tubería. A su vez, también hay una definición que se conoce como J-Sync. Cuando hablamos de J-Sync, estamos considerando cuál va a ser la pérdida de presión que se va a asignar para las piezas singulares o los fittings, entendiendo de que este valor va a ser completamente distinto al anterior, en donde J-Sync va a ser el resultado de la fórmula que se está ilustrando en esta sección, donde básicamente se multiplica el coeficiente de roce de cada pieza especial por la velocidad al cuadrado
de nuestra instalación y dividido por 2 veces la aceleración de gravedad. Este último término se conoce como la altura de velocidad. A eso además hay que agregarle que hay que multiplicarlo por la cantidad de piezas especiales que se estén considerando en dicho tramo, tomando en cuenta de que las pérdidas de presión que se van a considerar por piezas especiales se tienen que sumar por cada tipo de piezas. En el método de longitud equivalente, en vez de aplicar la fórmula para las pérdidas de carga por roce en piezas especiales, lo que se aplica es que ese valor se va a considerar como un factor de 1.5. Por lo tanto, a la pérdida de presión que se produzca por roce a lo largo de toda la tubería, ese valor final se multiplicará por 1.5 para estimar la pérdida de presión por roce en las piezas especiales. A esto se le conoce como el método de longitud equivalente, donde se equivale la longitud a un valor de 1.5. Es un método mucho más fácil de emplear, pero lamentablemente es menos exacto. Finalmente, tenemos que considerar cuál va a ser la pérdida de presión que se produzca por diferencias de altura o por cota. Y es aquí donde vamos a adentrarnos en profundidad, y el motivo principal de este video es poder indicar por qué cuando se designa una cierta cantidad de metros lineales que deba de subir una instalación, se le debe de descontar la misma cantidad en presión, pero expresándolas en metros de columna de agua, que es la unidad de medida de presión para las instalaciones de agua potable. Y a su vez, cuando estamos hablando de un caso contrario, cuando la instalación baja a una cota negativa, por ejemplo, se le debe de sumar esa misma cantidad, pero en presión. Es por ello que siempre cuando se realizan las instalaciones y el diseño de una instalación de agua potable, se toman en cuenta las cotas como restas o sumas a la presión de dicha instalación. Pero en este video vamos a explicar mediante la ecuación de Bernoulli por qué sucede este caso. No es que solamente se tenga que sumar porque sí, hay una explicación matemática para demostrar por qué tenemos que considerar la misma cantidad de metros que subimos o bajamos para la cantidad que vamos a descontar o agregar en presión, expresándolo en metros de columna de agua. Así que, sin más preámbulos, acompáñenos en esta explicación. Bien, para poder realizar la explicación antes mencionada, tenemos que definir un concepto que se conoce como la ecuación de continuidad, en donde vamos a explicar por qué cuando existe una diferencia de diámetros, las velocidades de un caudal se van a ver afectadas. Cuando nosotros queremos estudiar el principio de continuidad o la ecuación de continuidad, tenemos que tomar en cuenta de que dentro de una instalación de agua potable vamos a encontrarnos con su interior lleno de agua, el cual es incompresible. Tomando en cuenta de que el fluido es incompresible, nosotros tenemos que considerar que la misma cantidad de caudal que vamos a tener en un punto de medición, vamos a llamarlo esto como punto número 1, esta cantidad de caudal, a medida que se va desplazando hacia el otro extremo que tiene un diámetro más pequeño, este caudal se va a distribuir con un mismo volumen, entendiendo de que este es el punto de medición 2. Entonces, por definición, lo que explica la ecuación de continuidad es que el caudal que se va a desplazar en el punto 1 va a ser idéntico al caudal que se va a desplazar en el punto 2, tomando en cuenta de que todo esto va a estar lleno de líquido. Un líquido que a su vez es incompresible. Por lo tanto, aquí tenemos que indicar cuál es la definición de caudal. Cuando hablamos del caudal, lo que estamos hablando es la unidad de volumen sobre unidad de tiempo. Entonces tomamos en cuenta de que el volumen, la unidad de medida universal, es metro cúbico y el tiempo, la unidad de medida que vamos a utilizar, es segundo. Entonces nosotros definimos que el caudal 1 es igual al caudal del punto 2. Por consiguiente, vamos a mencionar que el volumen del punto 1 sobre el tiempo medido en el punto 1 va a ser igual al volumen del punto 2 sobre el tiempo del punto 2. Si consideramos la unidad de medida del volumen y del tiempo, nosotros tenemos metros cúbicos sobre segundo. Y esta unidad de medida se puede desglosar en metros cuadrados
por metros sobre segundo. Por lo tanto, acá tomamos en consideración de que en metros cuadrados estamos hablando de superficie y en metros sobre segundo estamos hablando de velocidad. Por lo tanto, eso a nosotros nos da el indicio de que el caudal del punto 1 va a ser igual al caudal del punto 2. Por lo tanto, vamos a mencionar que el área de la sección transversal del punto 1 multiplicado por la velocidad del punto 1 va a ser igual al área del punto 2 multiplicada por la velocidad del punto 2. Tomando en cuenta estos factores, nosotros podemos analizar cuáles van a ser los cambios de velocidades de cada uno de los tramos en función de la superficie que tengamos. Y tomando en cuenta de que cuando hablamos de superficie, estamos hablando indirectamente del diámetro de la tubería. Bien, habiendo explicado de qué se trata la ecuación de continuidad, vamos a utilizar la ecuación del principio de Bernoulli para explicar por qué cuando tenemos que subir una determinada cantidad de metros, se le debe descontar a la instalación esa misma cantidad, pero en metro de columna de agua, tomando en cuenta que la unidad de metro de columna de agua es una unidad de presión. Entonces vamos a ver cuál es la presión que se va a perder en función de la cota que nosotros estemos señalizando. Por lo tanto, vamos a suponer acá, en este punto, vamos a colocar un punto número 1 y acá vamos a colocar un punto número 2. Y la diferencia de altura, en este caso vamos a aplicar la cota de los 2.6 metros. Vamos a tomar en cuenta de que la presión del punto 1 es igual a 10 metros de columna de agua como ejemplo. Por lo tanto, deberíamos llegar a una presión de 7.4 metros de columna de agua si descontamos solamente la pérdida de presión generada por diferencia de altura. Así que vamos a ver si efectivamente, mediante la ecuación del principio de Bernoulli y la ecuación del principio de continuidad, es cierto o no. Tenemos un ejemplo de la ilustración que mencionamos anteriormente. Tenemos un tramo de tubería en donde se están tomando dos puntos de medición, presión 1, en este caso tenemos 10 metros de columna de agua, el diámetro 1 son 25 milímetros y la presión 2 no la conocemos, pero queremos llegar a 7.4 si es que solamente descontamos la pérdida de presión producida por la diferencia de altura entre ambos puntos, que en este caso es 2.6 metros. El diámetro 2 también es 25 milímetros. Entonces vamos a escribir la fórmula del principio de Bernoulli. La presión del punto 1 más un medio de la velocidad al cuadrado del punto 1 por la densidad del fluido más la densidad del fluido por la aceleración de gravedad y por la altura del punto 1. Esto va a ser igual a la misma expresión, pero expresada en el segundo punto. Por lo tanto, vamos a colocar la presión del punto 2 más un medio de la velocidad al cuadrado del punto 2 multiplicado por la densidad del fluido más la densidad del fluido por la aceleración de gravedad y por la altura del punto 2. Aquí vamos a empezar a simplificar esta fórmula. Hay que tomar en cuenta de que cuando mencionamos la ecuación del principio de Bernoulli, tenemos que tomar en cuenta de que cada uno de estos tres términos estamos hablando de una unidad de medida de presión. Vamos a hablar sobre la presión propiamente tal, vamos a hablar sobre la presión que va a ejercer la energía cinética de nuestra instalación y vamos a hablar también sobre la presión que se va a generar a través de la energía potencial. Es importante considerar cuáles van a ser las alturas de nuestra instalación. Podemos trabajar con una cota determinada o también nosotros mismos podemos definir nuestros parámetros de cotas. Para establecer un parámetro mucho más fácil de poder explicar y entender, vamos a considerar que en el punto 1 la altura es igual a 0. Por lo tanto, eso hace de forma directa que la altura en el punto 2, cuando estemos en esta altura, la altura del punto 2 va a ser igual a 2.6 metros, porque ya se toma en cuenta de que la diferencia entre el punto 1 y 2 son 2,6 metros, como se acaba de ilustrar acá. Por lo tanto, aquí vamos a considerar que todo este valor que está multiplicándose
va a ser igual a 0. Por lo tanto, ya simplificamos una versión. Ahora, para seguir simplificando todo esto, tenemos que tomar en cuenta el principio de continuidad. El principio de continuidad, ¿qué nos decía? Nos decía el principio de continuidad que el caudal del punto 1 va a ser igual al caudal del punto 2. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta de que caudal, la definición de caudal, se desglosa como superficie del punto 1 por velocidad del punto 1, y esto va a ser igual a superficie del punto 2 por velocidad del punto 2. Cuando hablamos de superficie estamos hablando de la superficie o la sección transversal del interior de la tubería. Ahora, si nos damos cuenta, la superficie o el área en este caso van a ser las mismas porque los diámetros que nosotros tenemos en cada uno de los puntos de medición son exactamente los mismos. Por lo tanto, vamos a mencionar si el diámetro del punto 1 es igual al diámetro del punto 2, eso va a significar que el área del punto 1 es igual al área del punto 2. Por lo tanto, si tenemos las mismas superficies, vamos a mencionar lo siguiente: área del punto 1 por velocidad del punto 1 es igual al área del punto 2 por velocidad del punto 2. Y al tener las mismas superficies, significa que esta expresión se puede simplificar y podemos ver que la velocidad del punto 1 y la velocidad del punto 2 van a ser las mismas. Por lo tanto, si tenemos dos secciones cuyos diámetros son idénticos, significa que sus superficies van a ser idénticas y a su vez las velocidades también van a ser idénticas. Y al ser idénticas, este factor que está multiplicando por la velocidad al cuadrado se podrá simplificar con este que está ubicado acá. Por lo tanto, al simplificar toda esta ecuación, vamos a conseguir que P1 va a ser igual a P2 más la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por la altura del punto 2. Y si despejamos la presión del punto 2, vamos a mencionar que presión del punto 2 va a ser igual a presión del punto 1 menos toda esta expresión, que será igual a la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por la altura del punto 2. Y es por ello que ahora podemos simplificar la ecuación del principio de Bernoulli gracias a la ecuación del principio de continuidad y también gracias a interpretar las alturas de una manera que nos facilite los cálculos. ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio, Amber! ¡Al sola de Canecrin! ¡Fucking solid, baby! ¡Y me voy de aquí! ¡Es un puto genio! ¡Wow! ¡Wow, Amber! ¡La repetición, por favor! Para despejar esta incógnita, tenemos que mencionar que cuando hablamos de presión, la presión, por defecto o por definición, se expresa como la fuerza ejercida sobre una determinada superficie o una determinada área. Por lo tanto, la unidad de medida es Newton sobre metro cuadrado. Ahora, la definición de fuerza se define como la masa de un objeto por su aceleración de gravedad. Por lo tanto, la unidad de medida va a ser kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Si reemplazamos la unidad de medida de fuerza en la primera expresión de presión, nosotros vamos a tomar en cuenta de que esta unidad de medida que estamos mencionando es lo mismo que Newton. Así que lo vamos a aplicar en esta sección. Vamos a decir que presión va a ser igual a kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, y todo eso dividido en metros al cuadrado, que vendría siendo el área o superficie. Ahora, tomando en cuenta de que esta expresión que está siendo dividida por segundo al cuadrado y a su vez se va a dividir por metros al cuadrado, nosotros podríamos expresar esto de la siguiente manera. Vamos a colocar acá un número 1 imaginario para tomar en cuenta la división entre dos fracciones. Por lo tanto, vamos a tener kilogramos por metros sobre
segundo al cuadrado dividido en metros al cuadrado sobre 1. Y tomando en cuenta las propiedades de división en fracciones, para tener el resultado de esta unidad de medida lo que hay que hacer es multiplicar cruzado. Y el resultado queda también cruzado. Por lo tanto, aquí esta expresión se va a multiplicar y me va a quedar la expresión arriba. Me quedaría arriba kilogramos por metros y abajo me va a quedar segundos al cuadrado por metros al cuadrado. Si yo simplifico esto, los metros que están acá arriba se van a eliminar con uno de los que están acá abajo y la expresión final me va a quedar de la siguiente manera. Kilogramos dividido en metros por segundo al cuadrado. Y esta es la expresión final que nosotros debemos de utilizar para referirnos a la unidad de medida de presión, que comúnmente se le conoce como Pascal. Además de considerar lo antes mencionado, tenemos que identificar cuáles van a ser las unidades de medida de las propiedades que nosotros estamos viendo acá. Ya sabemos que la presión se va a medir en pascal o se puede medir en kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado, o se puede medir en metros de columna de agua, que de hecho tenemos que llegar a esta unidad de medida, pero hay que realizar la conversión. Cuando nosotros realizamos el cálculo en primera instancia, la unidad de medida que se va a mencionar por defecto es pascal o kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. De hecho, tenemos que realizar la conversión a metros de columna de agua. Ahora, tenemos que identificar cuál es la unidad de medida de la densidad, la aceleración de gravedad y la altura. Por lo tanto, vamos a mencionar que la densidad, en este caso del agua, que es H2O, es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí quiero hacer un paréntesis. No es exactamente 1000, pero para efectos prácticos de cálculo se redondea a 1000, ya que la densidad del agua va a variar según la presión atmosférica y también según la temperatura en la cual nosotros estemos considerando el agua. Pero el valor está muy cercano al valor de 1000, así que para efectos prácticos se elige esa unidad. La aceleración de gravedad, mayormente conocidos para todos como gravedad, que en realidad es una aceleración, es una constante. Y acá en la Tierra la aceleración de gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Así que esta es nuestra unidad de medida. Y finalmente la altura, que en este caso vamos a designar 2.6 metros, se mide en esta unidad. Así que si tomamos en cuenta las unidades de medida de estos tres componentes de nuestra fórmula, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a escribir la fórmula y vamos a reemplazar los valores de sus unidades de medida. P2 va a ser igual a P1 menos la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por la altura. Y ahora reemplazamos los valores. Vamos a colocar P2 va a ser igual a 10 metros de columna de agua menos, y mencionaremos 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 2.6 metros. Si se fija en las unidades de medida, acá estas dos unidades de metros se pueden eliminar con dos de las que tenemos aquí, y la unidad de medida final que va a resultar de esta expresión que tenemos que multiplicar va a ser igual a kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado, que es lo mismo que pascal. Así que nosotros podemos definir que el resultado se va a medir en pascal, para no hacer tan emborrosa la lectura de esta unidad de presión. Aquí estamos hablando de presión porque estamos restando una cierta cantidad de presión. Pero para restar la presión y determinarla en metros de columna de agua, tenemos que hacer la conversión de pascal a metros de columna de agua. Bien, vamos a desarrollar primero esta fórmula. Vamos a colocar acá el resultado de esta operación. Tenemos 1000 por 9.81 por 2.6. Y como resultado nos va a dar un total de 25.506 pascal. Ese es el resultado. Por lo tanto, vamos a colocar acá, presión del punto 2 va a ser igual a
10 metros de columna de agua menos 25.506 pascal. Podríamos decir que ya tenemos el ejercicio listo, pero nos falta algo. Nos falta transformar la cantidad de pascal a metros de columna de agua. Cuando hablamos de la conversión, tenemos que tomar en cuenta que una atmósfera equivale a 101.300 pascal. Es un poco mayor, pero se redondea en este número para facilitar un poco los cálculos. Y al mismo tiempo, vamos a mencionar que una atmósfera equivale a 10.33 metros de columna de agua. Si quieren, pueden googlear el valor de distintas unidades de presión para la atmósfera y les va a arrojar estos valores. También la cantidad de 10.33 se encuentra redondeada. En consecuencia, nosotros vamos a mencionar de que 101.300 pascal equivalen a 10.33 metros de columna de agua. Por lo tanto, lo que nos tenemos que preguntar en este caso es ¿cuántos metros de columna de agua van a equivaler los 25.506 pascal? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos para poder generar la equivalencia. Por lo tanto, aquí acabamos de desarrollar una sencilla regla de 3. Al aplicar la regla de 3, lo que vamos a considerar es multiplicar los 25.506 pascal por 10.33 metros de columna de agua y todo eso dividido por 101.300 pascal. Esto va a ser la cantidad de metros de columna de agua que estamos considerando como pérdida a través de la diferencia de altura de los 2,6 metros. Deberíamos llegar a un resultado muy similar a 2,6 metros de columna de agua según la definición que ilustramos al principio del ejercicio. Así que vamos a ver si es que esto efectivamente es así. Vamos a contar 25.506 pascal multiplicado por 10.33 metros de columna de agua y dividido por 101.300 pascal. Y efectivamente llegamos a 2.6 metros de columna de agua si lo redondeamos. Tomar en cuenta de que las unidades de medida de pascal se eliminan acá y la que nos queda es metros de columna de agua. Por lo tanto, el resultado final sería el siguiente. Si consideramos solamente la pérdida de presión que se generan solamente por cotas, vamos a tomar en cuenta 10 metros de columna de agua menos 2.6 metros de columna de agua. Por lo tanto, llegamos a la presión que habíamos mencionado originalmente, 7.4 metros de columna de agua. Y esto queda demostrado. Cabe destacar de que si la instalación hubiera sido hacia abajo, la cota habría sido negativa. Y al ser una cota negativa, el valor que hubiese quedado como resultado, que acá teniendo un signo menos, el valor que hubiese quedado como resultado me queda un valor positivo. Por lo tanto, cuando se toma en cuenta una cota negativa, en este caso si hubiésemos bajado 2.6 metros, el valor final se habría tenido que sumar. Y eso a su vez menciona que cuando una instalación va en sentido hacia abajo del punto de origen, se le debe de agregar la misma cantidad que está bajando. En este caso teníamos originalmente 2.6 metros hacia arriba, se lo descontamos y llegamos a los 7.4. Pero en el caso de que la instalación fuera hacia abajo, al tener una cota negativa, ese valor se le tiene que sumar. Y al ser positivo, en ese caso habríamos llegado con una cota de 12.6 metros de columna de agua. Corrijo, a una presión. Mencioné cota anteriormente, pero es presión. Así que de esta manera podemos demostrar por qué cuando tenemos una instalación de agua potable y se está realizando el diseño para sus
cálculos de velocidades, presiones y diámetros de la instalación, al momento de considerar las cotas se le tiene que descontar o agregar el número que estamos elevando o bajando en la instalación. De esa manera demostramos que una cota que está medida en metros va a repercutir de la misma manera en la presión, pero medida en metros de columna de agua. Así que espero que les haya gustado este video, espero que haya sido lo más claro posible. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nunca dejen de estudiar. Cuídense y nos vemos en otra ocasión. Adiós.